Buenos días, me voy a dar un paseo por los jardines y compartir un poco lo que me ha ocurrido y me está ocurriendo en este último año y medio. Estamos en el Palacio de Pedralbes, en Barcelona, justo al lado de la Diagonal. ¿Cómo he llegado a esta situación? Tras un año y medio, un año y 8 meses aproximadamente, pues sufriendo una necrosis avascular de cabeza femoral en grado 2B. Y como mi cuerpo dice que no, hay que buscar una solución alternativa. Y mañana me operan. Me operan de la cadera derecha. ¿Dónde me van a operar? Hospital de Seuss, Hospital Quirón. Me van a poner una prótesis de superficie. A partir de mañana me pondrán una prótesis de metal, acetábulo de metal y un recubrimiento de la cabeza femoral de metal. Insertado en el hueso. Eso es lo que en principio me van a poner. La solución que me dan los traumatólogos, a muchos a los que he consultado, básicamente la solución es esperar. Esperar a que esto revierta, cuando ellos mismos me dicen que no, que es muy improbable que eso se produzca y que al final acabe pues con 60 años, acabo de cumplir 50, pues al final acabe con 60 años poniéndome una prótesis de cadera convencional. Y claro, ante esa situación, ¿qué puedo hacer? ¿Seguir así durante mucho tiempo o buscar una alternativa? Y la alternativa que he encontrado ha sido ponerme una prótesis de superficie, una prótesis metal que supuestamente me va a permitir llevar una vida más o menos normal, sin dolor, me permita realizar cierta actividad deportiva. Es secundario ese propósito, pero también para mí es importante. No lo sé, no sé lo que podré hacer o lo que no podré hacer. Ya lo determinará mi rehabilitación y el paso de los meses, cómo mi cuerpo vaya absorbiendo esa prótesis de metal, no lo sé. Bueno, seguimos otra vez por aquí por los jardines de Pedralbes, con lluvia. Sigo contando mi experiencia personal con la necrosis de cadera y cómo al final he acabado aquí en Barcelona, en el Hospital de Seuss, para operarme con una prótesis de cadera, prótesis de superficie, también llamada resurfacing. Misma prótesis que se puso en su momento y que me ha servido de inspiración Andy Murray, el tenista. La pusieron en 2019, con la que lleva 4 años jugando al tenis a nivel élite. Me ha hecho recapacitar la posibilidad de que, aunque te pongan una prótesis de cadera, puedes seguir haciendo deporte. Tal vez no al nivel que lo estaba haciendo antes, pero bueno, por lo menos algo creo que podría hacer. Y más viendo cómo Andy Murray, después de 4 años, sigue jugando al tenis a ese nivel, jugando como ha jugado hace muy poco el Open de Australia, partidos a 5 sets, con una prótesis de metal. Hay un documental en Amazon Prime que se titula Andy Murray, Resurfacing, donde se ve a Andy Murray cómo después de operarle con la prótesis de superficie, pues no sé, a los 3-4 meses se le ve corriendo por corriendo no, sprintando por una pista de tenis. Claro, yo veo, Dios mío, este hombre con una prótesis de metal, pensando que ya con una prótesis, pues ciertos deportes de impacto como es correr, pues puedes estar muy limitado, y veo que el hombre corre hasta más rápido que antes. Digo, bueno, Dios mío, entonces con una prótesis de superficie se pueden hacer muchas cosas. Y es cuando se me encendió la bombilla y digo, yo no puedo seguir así pues un montón de años, que ni para atrás ni para adelante no puedo hacer nada prácticamente, y para que al final me acaben poniendo una prótesis convencional, pues me pongo una prótesis de superficie y para adelante. ¿Cómo está lloviendo ahora? ¿Cómo está lloviendo aquí en los jardines de Pedralbes, aquí en Barcelona? Buenos días, seguimos en Barcelona, seguimos en la Diagonal y me queda muy poquito para la operación. Y nada, con determinación de someterme a la operación y esperar que todo salga bien. Creo que después de muchos meses de meditarlo, creo que hago lo correcto, tomo la decisión mejor para mí, y es que al final creo que con la necrosis que tengo me acabarían poniendo una prótesis convencional con 60 años, y si con una prótesis de superficie puedo tirarme 10 años haciendo deporte o haciendo una vida más llena, sin dolor, pues allá que voy. Es que no
no puedo seguir así, es continuamente dolor. Estoy paseando por aquí por Barcelona y por lo menos que me quiten el dolor. Ya con eso creo que he triunfado. Luego ya lo que pueda hacer o lo que no, bueno, pues el tiempo ya y el cuerpo lo determinará. Subiendo ya a la habitación para recoger ya las cosas y ir hacia el hospital. A las 11 está programada la operación. ¡Ah! Son las 10:10 de la mañana. A las 11 tengo que estar en el hospital de Seus y bueno, una operación siempre conlleva su riesgo. Es una operación programada. Me gustaría que la pierna me doliera un montón, que lo tuviera claro, que esta necrosis, aunque dejara pasar 3, 4 o 5 años, no iba a revertir el hueso de la cabeza del fémur y que estoy haciendo lo correcto. Hombre, yo no soy Andy Murray, se ve como lo operan a finales de enero de 2019 y pues 4 meses después vuelvo otra vez a jugar al tenis. No pretendo volver a hacer ultras, mi intención es simplemente poder caminar sin cojear. El problema que tengo osteoporosis ahí en el cuello del fémur, la cabeza del fémur de metal, se tiene que agarrar bien y eso supongo que llevará tiempo. Pues una vez que eso afiance, ya mi cuerpo determinará o me dirá lo que puedo o no puedo hacer. ¿Y correr? Pues no lo sé. Espero correr. Espero que me deje correr. Pues aquí estamos, a punto de entrar en quirófano. Y bueno, a ver si todo sale bien. Pues listo, ya me han operado, todavía no me ha venido el traumatólogo a explicarme la operación, pero vamos, ya mi mujer me está comentando que sí, que me han puesto la prótesis de superficie y que todo ha salido bien, que tengo un hueso fuerte. Ahora viene lo peor, que es que me estoy enterando ya del dolor y el posoperatorio y uno está ahora un poco desorientado, pero bueno, poquito a poco me iré recuperando.